Los pensionistas estamos en lucha. La lucha por las pensiones públicas es una lucha más de las que hemos llevado a cabo en todo lo que ha sido el movimiento obrero desde la época franquista hasta ahora. Cantidad de gente, como por ejemplo yo, que tengo 88 años, y yo no he pisado todavía un colegio. Yo lo poco que sé y que he aprendido, lo he aprendido en la cárcel. Es decir, por defender la democracia y el bienestar en contra de una dictadura. Y nuestro interés fundamental está también en que los jóvenes no pasen por donde nosotros pasamos. La gente mayor nos movemos porque somos las personas que hemos contribuido con la lucha a la conquista de muchos derechos, de muchas cosas que tenemos y que ahora nos las quieren quitar. Entonces es normal que la gente que ha contribuido directamente tenga una actitud más firme para que no nos quiten lo que hemos conquistado y lo que hemos logrado con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. La clase obrera, para conseguir ciertas mejoras, tienes que luchar. Si abandonas la lucha y te quedas a merced de lo que el sistema capitalista te quiere o te ofrece o te da, naturalmente esto ya está comprobado que no van a dar nada. ¡Esta batalla la vamos a ganar! Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Cuando se termina la guerra, el ejército que había estado defendiendo la República, el ejército republicano, pues el Franco, la dictadura, los mete a hacer campos de concentración. Desde los campos de concentración se los llevaban a la cárcel de Granada. A mi padre le tocó ir a la cárcel. Ellos pudieron juzgarlo porque a él no podían acusarle de nada. Solamente le pudieron acusar de que había defendido una causa, que era defender la República. Entonces, cuando termina la cárcel, él sale y está el Partido Comunista de España. Mi madre pues tiró de nosotros y nos juntamos en la familia en Palma del Río. Allí había emigrado también la familia de mi mujer, de Francisca. Nosotros hemos sido 2 veces emigrantes
Y yo me había venido de Jaén, nací allí, estuve hasta los 14 años. A los 14 años me fui a la provincia de Córdoba, a Palma de Río, y luego estuve en La Vega también. Y allí lo conocí. Aquí empieza la emigración, y empieza la emigración interna. Cuando digo interna, era de la misma Andalucía. La gente del secano, la gente de las campiñas, tenía dificultades, no había trabajo, y entonces todo lo que era la ribera del Guadalquivir, arrancando desde Córdoba, y pues ahí habían los cultivos, y todo eso ya aglomeraba la cantidad de gente que venían de las campiñas, ¿no? Entonces, en esas aglomeraciones de gente, pues naturalmente los salarios eran míseros. Se ve que las manos no las tenía demasiado listas para coger algodón, que eso es una habilidad que la tiene gente y otras que no la tienen. Y entonces tenía que estar desde por la mañana que salía el sol hasta que se ponía para poder ganar algo, que ahora no me acuerdo si eran 10 euros o 20 euros. Euros no, es como duro. Y allí pues estuvimos trabajando, y allí nos conocimos, y allí fue donde nosotros nos casamos, y allí empecé yo la lucha otra vez. Quiere decir que mi padre ya no continuaba porque ya era mayor y estaba muy fichado, y entonces 3 hermanos empezamos la lucha. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero. Nací en un poblado de chozas de minero, unas 30 o 40 chozas de monte, concretamente en la choza de mi abuelo, porque mi padre no se había podido hacer todavía la choza. Y nací en las minas de la mica en La Coma. La Coma es un punto de la parte norte de Sierra Morena, la Sierra de la Barrana, concretamente, que allí está el Cabrí, el cementerio atómico, después, eso se puso después. Paran las minas y nosotros nos vamos a la aldea que yo soy, Argallón, la aldea de Fuenteojuna. Mi padre empieza a trabajar donde le sale, al campo, a coger bellota, a poner lazos para cazar, y a las carreteras, porque mi padre era porrillero. Porrilleros eran aquellos que partían las piedras y hacían almendrillas para echar los pisos de las carreteras. Y claro, le salía cuando le salía. En aquella época pasamos hambre. Luego ya con 7 años me puse con mi abuelo a trabajar, que estaba guardando en un cortijo pavos, unos 1.200, 1.500 pavos. Yo no he ido a la escuela nunca. Pese a que yo empecé a trabajar muy joven, mis padres me llevaron a 2 escuelas, la pública y una privada, regentada por un maestro republicano que le quitaron la titulación, y el hombre pues ejercía en su propia casa. Y otros partidos satélites. Yo viví en Andalucía hasta los 19 años. Viviendo en Andalucía ya sufrí mi primera detención. Me afilié al Partido Comunista porque en aquellos tiempos la guerra de Vietnam era latente, se comentaban cosas entre los compañeros. Yo había tenido un tío, hermano de mi madre, que fue dirigente de la Juventudes Socialistas Unificadas durante la guerra en Motril, y lo asesinaron. El Partido Comunista entonces empieza a organizarse ya en los años 50 y tantos, como militantes, y como naturalmente la organización en la que nos lleva a hacer frente a las múltiples injusticias que se están desarrollando en todo lo que era Andalucía. Pues la dictadura ya sabemos lo que fue, y quienes se aprovechaban aquí en Andalucía fundamentalmente eran los grandes terratenientes. Ya allí en Andalucía ya estábamos reivindicando allí que cogíamos algodón y decíamos de que tenían que pagarnos las más caras porque era barato, y no cogíamos y hacíamos huelga ya allí en los pueblos.
Tú pasas para allá y tal, porque tenemos que comer, que no estamos aquí para... No. Empecé a salir con 15 años con él que es hoy mi marido. Y cuando ya allí en Andalucía ya se organizaron en el Partido Comunista, pues claro, había veces que no venía, había veces que venía más tarde. Los mismos compañeros de él le decían, es que tú tienes que hablar con tu novia, dice, y decirle a donde tú perteneces. Dice que yo creo que ella lo va a aceptar, y desde entonces lo acepté también. Y entonces ya me puse yo también en el Partido Comunista. Por eso digo que la lucha, nada más que por la lucha, se ha dado todo, todo. Yo siempre he militado en el Partido Comunista. Yo fui detenido 2 veces allí en Andalucía por militar en el Partido Comunista de España y luchar por la libertad y la democracia y las reivindicaciones de aquellos momentos allí. Las reivindicaciones económicas, por ejemplo, pues mejoras salariales dentro del campo, en la cogida de los algodones, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando Luis salió a la cárcel fue la cosa muy mal, porque él no podía salir por ningún sitio. La Guardia Civil le había puesto un extrarradio alrededor de Palma de Río y entonces él de allí no podía salir. Y claro, un negocio que era ambulante y tenía que ir por muchos sitios, pues allí no podía salir porque no lo dejaban. Cualquier cosa que pasaba en el pueblo, pues la Guardia Civil ya estaba encima mía, ¿no? Ya llegaba a casa, me perseguía, me llevaba a la Guardia Civil. Cuando se llevaban a uno al cuartel, siempre se pensaba en lo peor. Me era imposible continuar allí y entonces fue cuando yo opto por venirme por Cataluña. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque Cuando tiene que emigrar, forzado por la necesidad, porque de la propia dictadura que no te deja vivir en tu pueblo, para una persona así eso es algo que no lo olvida fácilmente, ¿no? Y un rosario de marfil. Me vengo aquí porque como se vinieron tanto por diferentes razones. Tenía 2 hermanas casadas, ya fueron las 2 únicas que no se vinieron a vivir a Cataluña. Pero el resto, que éramos 3 hermanos y mi padre y mi madre, pues nos vinimos aquí hasta hoy. Venir a Cataluña representaba efectivamente expectativas de vida mejor. Se hablaba de que aquí había mucha faena y bueno, y todos aspirábamos pues, a mejorar nuestra situación. Yo soy un pobre migrante y traigo a esta tierra extraña. Entonces mis hermanas se vinieron a servir y un hermano mío mayor también. Y entonces pues, una vez al año o 2 años fueron de vacaciones y me trajeron con ellos. Yo tenía 15 años. Mi patria y con mi novia y mi bien de Saín. Una parte importantísima de la inmigración que vino fue aquella parte de la Segunda República que no se exilió, que no se marchó, que aguantó, que quedó, pero que estaba señalada, ¿vale? Y que no tenía mucho futuro. Llegué a Barcelona, me dirigí a una barraca en Sant Genís, que vivía un compañero que había estado detenido conmigo en el 60. Esto es lo que le llamábamos la mina, el único agua que había aquí que suministraba el agua a todas las barracas que vivíamos en todo este entorno. Junté unas perras y le mandé a mi señora para que se viniese para acá y no pudo tampoco traerse nuestros hijos. Cuando llegué a Barcelona me llamó la atención pues el metro, los autobuses, la ciudad, lo grande que era, como que venía de un pueblo, pues me llamaba la atención todo. Que la gente era de otra manera, iban muy ligeros, había mucha gente por las calles, el catalán, todo era una cosa nueva para mí. Pero me espabilé bastante. Trabajamos duro, muy duro en todos los conceptos, en terreno económico no gastábamos ni nada,
porque sabíamos que teníamos que, el empeño más grande que nosotros hacíamos era de que los niños estuviesen con nosotros, nos pertenecían, ¿no? Yo me vine a Barcelona perseguido por la policía porque era comunista, porque al Partido Comunista lo tenían perseguido entonces en Córdoba por todos los sitios. Tuvo que emigrar, se vino para aquí porque cayó una redada muy grande en un cortijo que trabajaba. Y entonces cogió la bicicleta y le dijo a su madre que se iba para Córdoba y lo que se vino aquí a Barcelona. Vine en el Express, lo cogí en Córdoba, llegué a Madrid y de Madrid vine aquí. Inclusive sin pagar, porque no traía dinero. Esto era lo mismo que cuando yo vine, ¿eh? Esto era Escucha tú. cuando tú te viniste solo. Sí, venía aquí, ¿eh? Yo venía aquí, escondido ahí, escondido, y miraba el revisor y no me veía. Bueno, porque venían tapadas con las mantas para que no te viera. Me dice la señora, bueno, ya hemos llegado. Mire, bájese, tenga cuidadito que no se caiga. Tuvimos 6 años hablándonos, pero cuando se vino aquí, a los 6 meses fue a casarse y nos venimos los dos. Pero la policía no sabía dónde yo estaba. Claro, pero vigilaban a mi familia a ver si encontraban contacto conmigo o no. Y se presentaron de la noche a la mañana allí en busca de nosotros, bueno, en busca de... Digo yo a mi mujer, que ya estábamos casados, le digo, nos vamos a ir de aquí, nos vamos a ir de aquí, vamos a decir que nos vamos para Francia. Y nos fuimos a las planas, a la montaña, y hicimos un chozo con más ramas y con eso hicimos un chozo. Y nos metimos allí en el chozo. Vi una fuente cerca y me iba yo a lavar allí, y allí me empezaron a mí los dolores de parto. Y entonces cogí y me tuve que venir a que me acompañara a una de la estación de las planas que iba por el país y me conocía. Y tuve a mi hija casi en el taxi. Ahí es donde entre mi mujer y mi hija y yo pasamos más. Y cada vez que arreglaba el tejado caía más agua adentro que afuera. Teníamos una cama que era un sumier solito y allí dormíamos los dos. Menos mal que estamos recién casados y mira, todo iba bien. Hoy me río, pero entonces no me reía. Para una mujer que tenía 21 años, nunca había salido del pueblo y se vino conmigo, que es lo que más le agradezco a mi mujer. Porque es verdad que ahí hay un cariño, había un cariño de esto. Mi casa estaba abierta para que el partido fuera, porque el partido sabía que estaba ahí. Porque aquello había sido un refugio de las reuniones clandestinas. Nosotros teníamos una multicopista, hacíamos los mundos obreros en casa, hacíamos las octavillas en casa. Que yo era consciente en ello también. Además yo iba también cuando había que tirar propaganda, iba a tirarla también con mi marido. Porque siempre me decía, tú te vienes conmigo. Pero yo aquella noche no dormía, porque estaba con un pellizco en el estómago que no iba yo tan eso, porque es que te cogían y de esto. Entonces hubo esa parte también de la emigración de contenido político, de gente que se vino aquí, que por eso también se explica que una parte importantísima en aquellos tiempos, ¿no?, de la fundación de comisiones, la creación de comisiones e incluso del SUB en muchos sitios, provenía de esta parte de gente organizada, porque en aquellos tiempos el Partido Comunista de España pues, fue el único que aguantó al embate y a la resistencia del franquismo y de la posguerra, ¿no?, que fue durísima. Som a la Tres Mosqueteros del ram de la construcció. Del ram de la construcció, som tècnica especialista del ram de la construcció. I en el que em digui manobra li fotem cop de maó. El sector de la construcció a Catalunya es va desenvolupar sobretot en els anys 60 i 70,
que va ser quan es van construir les grans obres, les dels barris del Besòs, el polígon de la Mina, també la residència i els polígons de vivendes de la Vall d'Hebron, l'Hospital de Bellvitge i el polígon d'habitatges de Bellvitge, les canalitzacions d'aigua a Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Gran Via de Sabadell i el polígon Badia. Els treballadors que van participar en aquestes construccions eren treballadors, en gran part, la majoria, procedents de la emigració interna des d'altres llocs d'Espanya. Los que veníamos de la emigración fácilmente entrábamos a trabajar en aquella época en el polígono. No te preguntaban ni tú tampoco exigías cuánto ganabas ni cuánto no ganabas. Lo único que empezabas es a trabajar i a preparar-te un poc i a situar-te. Llavors es va originar una gran quantitat de treballadors, de massa treballadora, sense experiència i, per altra part, sotmesa a una grandíssima explotació. Yo a la Plaza Urquinaona fui 4 veces. Íbamos a buscar faena allí y luego venían empresarios allí a buscar no solamente de las empresas, de construcción, sino también venían del campo. A veces se juntaban más de 100 personas allí, tú buscando faena. Y entonces te venían los prestamistas. El prestamista prestaba el personal a las distintas empresas. Te pagaban si podían, si ellos podían, y tú se lo consentías por debajo de lo que eran los convenios. Lo que pasa es que según la gente que había esperando, era el ofrecimiento de los empresarios. Salgo del campo paso a trabajar en la construcción. A los 2 días de yo estar trabajando en la construcción, pues ahí en Montbau hay unas torres muy grandes, las más altas, y me ponen a descargar los cubulotes de hormigón, porque se están haciendo los muros, y me ponen en una torre de aquella. Yo no pasé más miedo en mi vida que cuando me subo tan altísimo. Allí estuve tentado inclusive hasta de volverme a mi casa, volverme allí a la Andalucía, porque yo pasaba miedo también, porque claro, uno es humano, pasaba miedo cuando venía la Guardia Civil a interrogarme, porque por cuestiones de política, cuestiones de mis ideas, pero ahí no pasaba menos miedo en lo alto de Escobilote, mirando yo para abajo y veía las personas muy pequeñitas y yo no estaba acostumbrado a esas alturas. La construcción, efectivamente, como he comentado, se convirtió en un refugio de la gente represaliada, de la gente, digamos, de las listas negras, de la gente que estaba señalada en los pueblos y en las ciudades. La construcción era refugio porque tenía menos mecanismos de control y porque la precarización del empleo en la construcción les permitía a ellos tener la previsión de que si alguien no quería mantenerlo siempre, pues te podían echar porque había el fijo de obra que tú durabas mientras durava l'obra. L'obra per ells potser podien dir fer aquest mur, ja era finalització d'obra i ja podien fer fora en funció dels seus interessos. No tenies una continuïtat en el puesto de feina del treball que estaves allà, saps? Y la seguridad brillaba por su ausencia. A veces no tenía ni el casco siquiera para estar trabajando. Y a veces estabas trabajando y tenías que subir por las carriolas o subías por esto y estabas indefenso.
totalmente, ¿no? A mí me mandaba a hacer aquello y tenía que hacerlo, porque me decía, eso es lo que hay, esa es la faena que hay. Y yo, como tenía necesidad de coger cualquier cosa. Y entonces, claro, ahí es donde estaba la lucha de nosotros, ¿no? En tener condiciones, en aumento de salario, en que tú te trataban como te tenían que tratar. Empezamos por reivindicar el bocadillo. Nosotros hemos hecho una huelga por 20 minutos de bocadillo. La gente tomó conciencia de su fuerza. Cuando yo entro a la construcción es la mejor época de mi vida, la mejor. Yo llego a la construcción, que no he estado en Cataluña, que hay un montón de personas históricas aquí que se lo han currado, que han estado en la cárcel, que han estado de obra en obra, llevando las tareas y las reivindicaciones de los trabajadores. Y yo fui acogido como el que acoge a un niño y lo abraza. Jo, com que estava a Comissions Obreres, participava en reunions els diumenges al matí. Es feien aquestes reunions amb una pineda que hi havia a dalt de la Vall d'Hebron, en fi, per no ser localitzats. Allà vaig conèixer a Luis Romero, Fernando Miranda, al Jaume Valls y a tantísima otra gente. El partido estaba desorganizado. Y ya en el año 64, esto en el 63 y en el 64, por ahí, empezamos a reorganizar partido i quasi paral·lelament empezamos a organitzar les comissions obreres. I cap allà, a mitjans dels anys 60, es van crear les comissions obreres com a força sociopolítica per defensar, en primer lloc, les reivindicacions salarials, però també els drets amb seguretat, amb higiene a les empreses, amb l'exigència de contractacions indefinides i també els drets sindicals dels treballadors. Ahí confluía prácticamente toda la oposición al franquismo. Todos los grupos políticos que luchaban por la libertad y contra la dictadura estaban en comisiones obreras. Y yo en aquellos tiempos estaba vinculado a la Liga Comunista Revolucionaria. Comisiones Obreras, el rol que tenía el PSUC era muy importante. De hecho, el PSUC era la organización más importante que había. Las demás organizaciones éramos menos importantes que el PSUC, pero teníamos nuestra influencia en distintos sectores. Y en particular en la construcción teníamos bastante influencia. El sindicato vertical no atendía las necesidades ni nos fiaba, era un estamento del régimen de la dictadura. Fue a raíz de las elecciones sindicales cuando ya se empezó a ocupar posiciones de legalidad, que era la consigna del partido, el meterse en los sindicatos verticales, que es donde lógicamente estaban los trabajadores. Aquello permitía a los comunistas tener contacto normalmente con la gente. Y por eso nos presentamos a las elecciones, a todas las elecciones que hizo el vertical, desde que nació Comisiones, y fuimos creciendo de menor a mayor. Y entonces empezamos a trabajar y a hacer ya el embrión de organización y a empezar a discutir ya nosotros con la patronal, aunque todavía estaba el sindicato vertical. Cada ram de la producció tenia un representant al que es deia la coordinadora local de Comissions Obreres de Barcelona. I jo em vaig posar a fer una tasca de coordinar aquesta coordinadora. Per tant, era la persona que més directament tenia contactes amb uns i altres representants dels diferents rams.
i em preocupava de preparar el redactat de les octavetes, d'anar a veure l'un i l'altre avisant de les reunions, de buscar els locals, perquè cada setmana fèiem una reunió. Reunirse en las iglesias era más protegido que reunirse en otros sitios. Por los acuerdos que había del Estado español y de la Iglesia, el Estado español no podía irrumpir en una iglesia, así como sí podía irrumpir en cualquier otro centro. En Cataluña tuvimos bastante buena relación con algunas parroquias, con algunos curas. Hay que tener en cuenta que la parroquia de Sant Medir fue donde se fundan las comisiones obreras. Gràcies a comissions obreres, perquè crec que la parròquia també s'ha enriquit del que han significat les comissions obreres. I suposo que també el tarannà de la parròquia s'ha encomanat a comissions obreres. Visca comissions obreres! El compromiso de los párrocos era con la democracia y con la libertad y con la causa de la clase trabajadora contra la dictadura. En Mataró nos reuníamos en toda la iglesia o en dependencia, no en la iglesia propiamente dicho, pero en dependencia de las diferentes parroquias. La parroquia de Canorial se le llamaba al sindicato porque todas las asambleas que no se podían hacer en el vertical, porque las prohibían o porque llevaban a la policía, pues la opción que teníamos era la iglesia de Canorial. Yo lo que recuerdo es las asambleas de comisiones, la batalla de comisiones, la Vía Layetana llena de gente, el Paseo María Cristina llena de gente que coincidimos 3 ramos, la sanidad, construcción y el metal, y lo llenamos entero. Es decir, este país era un país vivo que quería tirar para adelante como país, como clase, como todo. A l'Hospital de Bellvitge hi va haver lluites molt potents també, i hi va haver detencions, hi va haver acomiadaments. A Bellvitge m'emporto també a quatre militants, bons paletes. Ens feien treballar també amb quadrilles a destajo. Llavors el primer que havia de fer és conscienciar i animar els 10 que tenia jo i liderar el grup aquell. És que Miguel Núñez estava... Fèiem assemblees al vestuari i si vam empezar amb 20 o 30, doncs vam acabar amb 200, fins que vam decretar una hora de huelga perquè ens augmentessin el salari. I van portar 200 o 300 policies rodejant l'hospital i tots despedits. Tots 700 o 800 treballadors, tots despedits. Nosaltres encara teníem més força i així vam estar 3 dies. Però finalment la mateixa lluita va imposar la readmissió dels treballadors que havien estat acomiadats. Amb bons resultats, diríem, també per les seves condicions de treball. Volíem un menjador, perquè nosaltres estàvem condenats a menjar sempre damunt de les pedres. Les dones ens havien de fer el menjar amb la filambrera i havíem de menjar per separat. Aquest era un dels punts que vam aconseguir, però és que vam aconseguir que ens posessin lavabos. Lavabos per a poder-nos dutxar. Imagina't 800 persones treballant que havies d'orinar amb racons i racons i raconets. Total, vam aconseguir lavabos en condicions. Vam aconseguir la reducció de jornada. Fins a llavors estaven obligats a estar fins a les 6 de la tarda. O sigui que fèiem 10 o 12 hores. A l'hora de votar segurament que no han votat, la majoria, però en aquell moment estaven tan il·lusionats que viva el comunisme i viva el català, que jo era el català. Jaume Valls, que procedia d'un poble de Lleida,
era dels pocs treballadors que en aquella època a la construcció parlaven català. Tant és així que a l'obra li deien el català. La construcción ha sido un sector muy combativo, porque al final eran muchos militantes los que íbamos allí, ¿entiendes? Por las listas negras. Y también porque se nutría de un tipo de personas que venían mayormente de la migración y venían mayormente del campo. Una de les lluites més fortes i dramàtiques va ser la de la tèrmica del Besòs. Quan vaig entrar a la tèrmica sí que vaig notar que era un ambient més mogut. Jo era un nano que tenia 16 anys o 17 anys en aquell moment que estava anant a treballar i jo en aquell moment no estava conscienciat dintre de lo que era la lluita obrera. Hi havia un conjunt d'empreses que treballaven construint la central aquella i van fer també una plataforma reivindicativa, la van presentar i com que no van aconseguir res es va fer una vaga. I un dia vam arribar a la feina a les 8 del matí, vam trobar que teníem allà les portes de l'empresa tancades i amb la Guàrdia Civil en les portes ja que no deixaven entrar. Estaven indefensos, nosaltres eren la Guàrdia Civil allà amb la seva armamentística, amb les seves cotxes, amb tot el seu i nosaltres, clar, l'únic que teníem era les vies del tren amb les pedres aquelles que teníem allà i això. Quan van començar a fer-nos fora nosaltres i van començar a disparar, nosaltres vam parar el tren de Mataró i va ser quan es va liar un bon sarau. La policia va disparar i va matar a un treballador, Manuel Fernández Márquez, i va ferir de bala a 2 més. Com a conseqüència d'això, hi va haver una vaga de la tèrmica que es va estendre a tota la zona del Besòs i també una vaga solidària a Barcelona, del ram de la construcció. I va ser quan ja em van detenir a uns quants, entre ells a mi. Quan vaig sortir d'allà sí que vaig tenir una lluita contínua amb això. Vaig ficar-me dintre de les comissions obreres de Catalunya. Vaig començar a tenir lluites de la construcció i negociació de convenis, sobretot en empreses petites, perquè jo pràcticament quan entres a la presó ja no entres en una empresa gran, perquè ja tens la teva fitxa, ja està, qualsevol empresa de les grans aquelles ja estaven allà i tu intentaves ser allà i deien que posaven qualsevol excusa per no agafar-te. Españoles, Franco ha muerto. Aquellos fueron años que se consiguieron muchas cosas. Se consiguieron avances, pero sobre todo se consiguieron mucha moral en la combatividad, porque vimos que podíamos conseguir cosas. Todo eso fue un proceso de muchas movilizaciones, muchos movimientos, muchas manifestaciones y muchas asambleas. Entre principis i mitjans dels 70 hi va haver les grans vagues de la construcció. En aquella época toda huelga enseguida se convertía en una huelga política. ¿Por qué? Porque no había libertad. Porque la huelga era ilegal, porque comisiones obreras era ilegal y porque la dirección de la empresa llamaba a la policía o llamaba a la Guardia Civil e intervenían y nos detenían. Enseguida la represión hacía que aquellas huelgas que tenían una base laboral se convirtieran en huelga política, porque enseguida tenías que pedir derecho de huelga, tenías que pedir derecho a organizarte, derechos sindicales, libertad de expresión, libertad de manifestarte, en fin, las libertades.
Llego a casa y cuando llego allí arriba estaban los niños y eso, y dice mi mujer, uy, cariño, dice que está la policía todo el día aquí, está la Guardia Civil, la banda de, bueno, la brigadilla criminal, que eran peores que los otros. Y entonces me dice mi mujer, pues tienes que irte, vete. Y entonces, claro, yo digo, ¿y ahora qué hago? Porque salí, y al salir, pues me detuvieron. Aquí fue donde me detuvieron, y venían dos agentes de paisanos de la Guardia Civil, y me dijeron, ¿es usted Francisco Tella? Y digo, sí. Dice, pues no intente escaparse porque le pegamos 2 tiros aquí mismo. Y entonces me llevaron allí a casa, estuvieron registrando, y de allí pues me llevaron al cuartel de la Guardia Civil de Badalona. Eran miembros de comisiones obreras y del partido, que lo que la policía quería saber es que le dijera los nombres de todos ellos, claro. Pero se creían que era más de lo que yo era. Y yo era un militante de base, y entonces digo, yo ni conozco a nadie, ni sé nada. O sea, que me encerré en decir que no, que todo era eso. Y así, pues bueno, pues entonces empezaron ahí las torturas. Bueno, pues duraron toda la noche aquella, eso a las 9 de la noche, toda la noche, a las 3 de la mañana, después de estar ahí 7, 8 energúmenos pegándote, subido en una mesa boca arriba, pegándote con gomas en los pies, en las manos. 2 uñas de los pies me las arrancaron. Todo el cuerpo morado, hinchado, horas y horas y horas, todo me lo cargué yo. Digo, y al final pues cogí y firmé la declaración. A partir de entonces ya el trato era diferente por las mujeres de los guardias civiles que estaban allí en el cuartel. Venían y te traían caldo, te traían leche, pero yo ya vomitaba todo porque yo estaba malo, estaba fatal. Y entonces al día siguiente pues nos llevaron aquí al Palacio de Justicia. Y dijimos que queríamos que nos viera el médico forense. Le enseñé el pecho, se ponían las manos en la cabeza, porque bueno, era una barbaridad, y menos en la situación en que estábamos. Estábamos en una situación que la dictadura estaba no tenía los apoyos necesarios para poder continuar. Entonces se ve que negociaron con los jueces o con quien sea, bueno, no sé con quién, que los otros 3 pasaran a la Modelo y que yo fuera al hospital clínico directamente. Estuve cerca de 2 meses porque me tuvieron que hacer 10 secciones de diálisis de 6 horas. Cada día sí, cada día no, por los riñones, porque los riñones se habían paralizado, porque con todos los golpes que me habían dado, la sangre, los riñones se habían embozado. Y entonces tuvieron que sacar toda la sangre, allí un montón de días. Tienes que hacer la idea que mi hijo mayor tenía 2 años y medio y los pequeños tenían 3 meses. Pero yo soy una persona que ante la adversidad me crezco. Y iba como un autómata, pero tenía un partido muy fuerte detrás que me ayudó mucho. Yo llegué a todas partes, incluso vinieron en televisiones extranjeras y todo, y yo estaba en todas partes, para que la gente supiera lo que estos malnacidos habían hecho con una persona.
huelga, compañeros, no vayáis a trabajar, dejad quieta la herramienta, que es la hora de... Los diferentes convenios provinciales que estaban aprobados no entraban en vigor, porque la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por orden, por supuesto, del caudillo, decía que aquellos convenios todos rompían los topes salariales impuestos por el Gobierno y eran un peligro para la estabilidad de la economía. A la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, a la huelga. Entonces, en apoyo de la homologación de los convenios, fuimos a la huelga. 140-150.000 treballadors de la construcció de la província de Barcelona participen en la vaga uns 100.000. I 23 de nosaltres vam signar aquesta convocatòria de vaga. Era la primera vegada a Espanya que es convocava una vaga de qualsevol sector de la producció amb els noms i cognoms de les persones que ens feien responsables d'aquesta vaga. Cada un de nosaltres de comissions, des del Romero, l'altre, cada un de nosaltres tenia una clientela, una credibilitat. En la huelga de la construcción del 76 de Barcelona, en el desarrollo de la huelga, una de las cosas que más me emocionaba era la facilidad con la que ibas a una obra, paraban, te reunías allí y decías, tenemos que elegir 1 o 2 o 3 representantes. ¿Y quién se propone? Y siempre salía alguien. Y luego hablaba con ellos y eran personas que era la primera vez que hacían una huelga o la primera vez que oían hablar de estas cosas. La huelga que empezó el 16 de febrero y terminó el último día de febrero. Fue la huelga que más horas de trabajo se perdió, millones de horas. Las asambleas las hacíamos en las iglesias, en Santa María del Mar o en la catedral. Entrábamos allí y hacíamos las asambleas y era un centro de reunión muy importante sin el cual la huelga no sé cómo habría podido sobrevivir tantos días. Entonces era el partido el que mandaba en esto, era el partido el que te decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. El partido dijo que había que cortar la huelga y al trabajo. Yo fui uno de los que me negué a esto sin decir a la gente por qué, ¿no? Y no habíamos conseguido lo que queríamos. No fui yo solo el que se negó a esto, hubo varios también. En ese momento se notó que había un liderazgo compartido porque la huelga prosiguió varios días a pesar de los llamamientos a que terminara la huelga. Habíamos conseguido parar Barcelona, ¿eh? A la huelga 10, a la huelga 10, a la huelga madre, yo voy también, a la huelga 10. Es va crear un moviment molt important de lluita i jo crec que en aquest moment la patronal va veure que, la patronal, i jo m'atreveixo a dir que inclús el règim franquista va veure que s'estava un moviment fort i important i van dir, bueno, això s'ha de parar, i va ser quan van venir a cedir el que tenien de cedir, que era una part important del nostre conveni. La policia va anar a casa d'alguns dels 23 que havíem signat la convocatòria de vaga i els va detenir. I un d'ells va ser Fernando Miranda, un dels firmants. Me tocó un juez que era de Córdoba. El juez dice, ¿usted quiere que lo dé libre? Digo, hombre, claro. Y yo cuando salí, había un montón de camaradas allí, y eso que cuando salí empezaron a hacerme palmas. Y yo aquello hasta me saltó las lágrimas y todo. Y aquella huelga terminó con una victoria tremenda. ¿Sí? ¿Qué conseguimos? Pues situar los salarios del convenio de la provincia de Barcelona en primerísimo lugar. Superamos a Málaga, superamos a Madrid.
Me sembla que es va guanyar entre un 30% d'augment. Se va guanyar el dret a les vacacions, que no en teníem, fins que al cabo d'un any no podies tindre vacacions. El 76 ja vam aconseguir el dret a huelga. Però el més important era que la gent ja tenia una seguretat dintre la feina que ara avui dia no la tenim. Hubo una mejora general en todos los sentidos. La paga de beneficios se incrementó. Bueno, aquello evidentemente nos dio a nosotros, nos permitió fortalecernos a todos los niveles. I com a conseqüència d'això es va fer una reunió aquí a Barcelona amb representants de diferents llocs d'Espanya, diferents regions i localitats d'Espanya, en la que es va convocar una vaga de la construcció que es va realitzar els últims dies d'abril de l'any 76 i en la que van participar 1 milió de treballadors. Nosotros le dimos cuerpo en esos años a que la gente tuviera normas. Es que la construcción era eso, era la gente que no era la construcción, pero sin derechos. Aquí hay gente que no se acuerda que en el 74 todavía no había seguridad social en la construcción. A partir de la huelga de la construcción, todos los demás ramos, el textil, metal y arte gráfica, hicieron también huelgas provinciales. Hubo un día incluso del mes de mayo de ese mismo año, de 1976, en el que coincidimos, si no recuerdo más, 4 ramos en huelga. Y todas estas huelgas pues configuraron todo un movimiento de protesta laboral, pero con un contenido de exigencia de libertad, que es lo que en definitiva condicionó que aquellos intentos de mantener el régimen no pudieran prosperar y finalmente el régimen cayera. En aquel entonces fue cuando yo llamé, después de esto, a mí ya no me daban faena en ningún sitio, nos fuimos a mi casa, allá en la montaña, sembraba un huerto, eché conejos, eché gallinas, y de allí la carne la mataba y la vendía, hasta que me salió el trabajo. Con el consulado de Dinamarca estaba. No hay que olvidar que desde un principio Comisiones Obreras se denominaba un movimiento sociopolítico. Es decir, Comisiones Obreras no era ajena, no era indiferente a los problemas políticos del país. Había tal red en todos los sitios que cuando nosotros planteábamos una movilización, la verdad es que se paraban a todos los relojes. Por eso digo que era una época preciosa de movilización, de reivindicar el estatuto, de la amnistía, la libertad. A nivel político queríamos el restablecimiento de la democracia, amnistía general, por supuesto, reconocimiento de todo lo que se tenía hasta el momento en que se interrumpe la democracia como consecuencia de la sublevación fascista del 36. Y a nivel de Cataluña, la recuperación del estatuto. Cuando llegamos aquí ya estábamos organizados en el partido, pues eran las consignas que el partido tenía también para todos los militantes. Y nosotros veíamos que eran unos derechos que teníamos que también, que estábamos aquí ya, que Cataluña era nuestra y así la teníamos que defender. Luchábamos por la lengua catalana, por el estatuto, por cosas que Franco la tenía prohibidas. Nosotros defendimos ese estatuto como los que más. Y estábamos en esas luchas, estuvimos, y además con grandes movilizaciones donde la dictadura, donde ellos tenían todos los aparatos para la represión y todo eso. A nosotros nos han dado bastante atacados y además fuimos en una ocasión tan pacifistas, por decirlo de alguna forma, que hay por ahí una foto de un montón de gente en el Paseo San Juan, que ahí caímos con el Chiriná y estamos dentro de esa pelota de gente para no dejarlos a los demás solos. En mi barrio, en Caloria, la gente de la migración fue los que celebraban el 11 de septiembre, que estaba prohibido, pues éramos los que colgábamos las banderas, ¿entiendes? Y alguna detención hubo. Y te voy a decir una cosa, que eso mucha gente no lo sabe. La primera bandera catalana que salió en Mataró en una manifestación, que fue el 11 de septiembre de 1968, la tuve yo todo el día dentro de mi bolsa de la comida. En aquel momento hubo un nivel altísimo de integración. Y de hecho eso explica
que en Cataluña, por ejemplo, no surgiera un sindicato nacionalista, porque el catalanismo ya estaba en comisiones obreras y en las organizaciones de trabajadores que protagonizaron la lucha por la libertad, y vinieran de Andalucía, de Extremadura, donde vinieran, compartían plenamente ese proceso. Camaradas y amigos, permitidme que mis primeras palabras sean para manifestar mi alegría por la realización de este primer mítin central del Partit Socialista Unificat de Cataluña tras 38 años de clandestinidad y casi un año de intentos fallidos de celebrarlo en virtud de las prohibiciones oficiales y de la política de tolerancia discriminada practicada hasta aquí por el poder. En el acto de la Tortuga Ligera, si recordáis, una movilización que hizo el PSUV, que salía a la luz pública, Gregorio López Raimundo, un tal Rafael Prada, periodista, se acercó a mí y me dice: oye, mira, yo no sé si sería verdad, sería mentira, pero a mí me la coló por ahí. Dice que estaba hablando con el partido y que tú estarías dispuesto a prestar tu imagen para la campaña del PSOE, para las elecciones. Digo, yo hasta hoy lo he prestado todo en bien de la lucha, en bien del futuro de la organización. ¿Cómo no voy a estar dispuesto a hacer eso? Pues sí, ¿eh? Mi pequeño era muy pequeño, no entendía nada, y cuando vi a su padre en el cartel, pues él salió corriendo a decírmelo, picaba llorando. Yo decía, ¿qué pasa? Salgo, y entonces decía, uy, papá, con las manos así, le han salido unas manos y una cara así, decía el chiquillo, y han colgado papá en la pared. Yo lo hice sencillamente, sin quedárseme nada dentro, en contra. A mí me conoce mucho en este barrio la gente, porque estuve en la asociación de vecinos desde el año 73 hasta el 80 o así. Y entonces, claro, pues la asociación de vecinos aquí pasa. Y me conoce mucha gente. Y cuando vieron a él allí en los carteles me decían, oye, ¿y tu marido cómo que está ahí en el cartel ese? ¿Eso por qué? Y yo sin problema, pues se lo contaba. Que mi marido pertenece al PSUV, hicieron ese trabajo de hacer esos carteles y lo han puesto ahí para la campaña. Justiniano Martínez Medina. Es una sensación de pasar de la cárcel, por decirlo de una forma, y de la represión, y de la clandestinidad, y de todo eso, a estar en el Parlamento, que eso era para otros. Hombre, son momentos que no se olvidan, vamos, que no se olvidan jamás, porque es que pasas de una situación como es esa, ¿no? de la batalla de la calle y de la clandestinidad a la institución. Yo era diputado del Parlamento y me tocó en la primera legislatura, yo voté el Estatut de Sou, que fue el primer estatut, hasta que Tarradellas deja de ser
presidente provisional, que fue cuando se elaboró el primer estatuto en democracia. Sobre todo mi actividad se centró mucho en la creación del movimiento ciudadano. Fui partícipe de la primera asociación de vecinos y de varias más, así como de la primera asociación de padres de alumnos. La construcción ha sido corazón, alma de la lucha democrática de Cataluña y de la lucha por los derechos y por una sociedad más justa, porque tiene también esas características de gente que viene prácticamente con poca esperanza y que aquí se le abre un poquito más el mundo y quiere superarse y quiere estar en esta sociedad mejor, evidentemente. Hola, buenos días. Como todos los lunes, aquí estamos y seguimos luchando por el país, por levantar este país que nos quieren quitar los derechos que tanto nos costó conseguir. Vamos a seguir luchando hasta que lo consigamos. Así, ni un paso atrás.